Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las ruinas ardían aún bajo un cielo plomizo cuando la reina Zarella descendió, envuelta en su capa real de placas vivas que vibraban con energía psíquica. La atmósfera del planeta era densa, cargada de cenizas y gritos apagados. Seltar, uno de los últimos bastiones humanos en el sector, había caído en menos de una hora bajo la furia de la armada Tarnak. Y sin embargo, su intuición le decía que la batalla no había terminado. Aterrizó entre restos de estructuras derruidas, soldados calcinados y vehículos destrozados. A su lado, los centinelas imperiales mantenían formación perfecta, con las lanzas de pulso listas por si algo sobrevivía. Pero algo sí había sobrevivido. De entre el humo, un hombre emergió arrastrando un brazo roto, cubierto de sangre seca, polvo y cenizas. Su uniforme estaba hecho jirones, sus botas quemadas en las suelas, pero sus ojos brillaban con una furia tranquila que no era natural. Ningún humano debería estar en pie después de eso. Y menos mirarla de esa manera. «Nombre», ordenó ella, con la voz amplificada por el campo mental que usaba para comunicarse con especies inferiores. Gabriel Cruz, respondió él con voz ronca, aunque firme. «Soldado terrestre, aún no muerto». Zarella levantó ligeramente una ceja. Su tono no era arrogante. Era firme, como una amenaza hecha carne. Uno de sus capitanes se adelantó, movido por el impulso de eliminar lo que creían una última molestia. Pero la reina extendió una mano para detenerlo. «Dejadlo». «Pero, Majestad, he dicho que lo dejéis». Los soldados se detuvieron al instante. El aire pareció tensarse. Gabriel no movió ni un músculo. No mostró temor. Ni siquiera odio. Solo esa extraña calma que incomodaba incluso a los más endurecidos Tarnak. Zarella se acercó, sus botas metálicas resonando sobre el suelo chamuscado. «¿Por qué estás en pie?», preguntó, inclinando apenas la cabeza. «No tenía permiso para morir aún», contestó con una sonrisa torcida. Las palabras resonaron en su mente como una anomalía. Pero más que sus palabras, era su presencia lo que le inquietaba. Como si una fuerza invisible se ocultara detrás de su carne maltratada. Una vibración en el aire, una distorsión leve que ningún humano común podía generar. Su instinto, refinado por siglos, gritaba que ese hombre no era ordinario. Que había algo dormido bajo su piel. Algo que ni siquiera sus visiones imperiales podían ver del todo. «Llevadlo a la nave», ordenó al fin. «Quiero interrogarlo personalmente». Y sin esperar respuesta, dio la vuelta, su capa ondeando como una sombra líquida. Gabriel fue encadenado, pero ni entonces mostró resistencia. Se dejó llevar sin bajar la mirada. Como si supiera algo que ellos no sabían. Como si esperara ese momento desde siempre. Zarella no lo miró de nuevo. Pero mientras subía a su nave, por primera vez en décadas, sintió una chispa de incertidumbre quemándole la base del cuello. No era miedo, pero se parecía mucho. Y en algún rincón de su alma, sin admitirlo aún, esa chispa le resultó deliciosamente peligrosa. El interior de la nave imperial Tarnak era una obra maestra de horror y majestuosidad. Paredes negras como obsidiana viva, recorridas por líneas de energía bioluminiscente que pulsaban como arterias. La nave parecía respirar, moverse levemente con una conciencia casi orgánica. En su centro, más allá de las cámaras de tortura y los salones de mando, había una celda sellada con 12 capas de campos de contención psíquica, tecnología diseñada para contener incluso a los asesinos mentales de la raza Borg. Allí fue encerrado Gabriel Cruz. A pesar de las heridas, de la falta de alimento, de la presión mental constante que goteaba sobre su conciencia como una lluvia silenciosa de agujas, no dijo nada. No pidió nada. No mostró el más mínimo temblor. Zarella lo observó desde la sala de vigilancia superior. Estaba sola, con los brazos cruzados, la mirada fija en el humano. Las grabaciones ya la habían desconcertado. Ninguna expresión de dolor, ningún grito, ni siquiera al ser golpeado por las ondas sónicas que rompían el espíritu de guerreros más endurecidos. El humano se sentaba con las piernas cruzadas, murmurando palabras inaudibles. A veces abría los ojos y miraba directamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba ella.
Lo estudió durante horas. Cuando finalmente descendió a verlo en persona, la celda estaba a oscuras, sin sonido. Al cruzar los campos protectores, la temperatura descendió bruscamente, como si el espacio mismo se curvara en torno a él. Y allí estaba Gabriel, sentado como una estatua, pero con la respiración perfectamente medida. Parecía haber entrado en una meditación profunda, una técnica que Zarella reconocía, pero no de los humanos. Se detuvo frente a él, sin decir una palabra. Gabriel abrió los ojos. Eran distintos. En la superficie, aún humanos, pero ahora contenían un brillo leve, una tonalidad dorada imposible. No era solo un efecto óptico. Era energía pura filtrándose a través del alma. ¿Por qué no puedo leer tu mente?, le preguntó Zarella finalmente, en voz baja. Gabriel no respondió al instante. Solo la miró, como si estuviera decidiendo si ella merecía la verdad, o siquiera una parte. «Porque no quieres ver lo que hay dentro», dijo él, finalmente. «No estás preparada». Zarella dio un paso más cerca, desafiándolo con su presencia mental. Las cadenas psíquicas se activaron, listas para envolver su conciencia. Pero en el momento en que ella intentó penetrar su mente, fue rechazada. No por fuerza bruta, sino por algo mucho más delicado. Una red sutil, compleja, una defensa construida con arte milenario. La reina retrocedió medio paso sin querer. Era la primera vez, desde su ascenso, que alguien la repelía sin tocarla. «¿Qué eres, Gabriel Cruz?» El silencio volvió a llenar la celda. Él se puso de pie. Las cadenas lo tensaron, pero su cuerpo se movía como si no pesaran. La energía a su alrededor vibró suavemente, como si el metal empezara a rendirse a su voluntad. «Soy lo que ocurre cuando tu imperio se olvida de que los humanos evolucionan». Las luces parpadearon. Una chispa atravesó los campos de contención y varios sensores explotaron. Zarella sintió que su piel se erizaba. No por miedo. Por otra cosa. Algo más profundo. Una atracción salvaje, animal. El poder de él no era solo fuerza. Era belleza en su forma más brutal. Cuando los sistemas se estabilizaron, Gabriel volvió a sentarse con calma. Zarella no dijo nada más. Se dio la vuelta y abandonó la celda en silencio, pero dentro de ella algo ardía. Una mezcla de necesidad, de sospecha y de deseo prohibido. Durante esa noche, no pudo dormir. Y en su mente, una sola imagen no dejaba de repetirse, los ojos de Gabriel mirándola no como una reina, sino como a un igual. Las luces del corredor imperial titilaban levemente mientras Zarella se desplazaba en silencio por el ala más resguardada de su nave. Ningún centinela la acompañaba. No los necesitaba. Nadie se atrevía a detener a la reina, mucho menos cuando su mente ardía con preguntas y su pulso, inusualmente acelerado, la traicionaba. Esa noche, el universo había cambiado de textura. Horas antes, tras salir de la celda, se encerró en sus aposentos con la intención de meditar. Quería calmar su mente, restablecer el equilibrio que aquel humano había alterado. Pero apenas cerró los ojos, el mundo se quebró. La visión llegó con una violencia sin precedentes. Fuego danzando sobre los cielos de Zarká, un mundo que aún no había nacido. Una figura humana envuelta en luz descendía desde los cielos, y donde sus pies tocaban tierra, civilizaciones enteras caían de rodillas. No por miedo, por algo más profundo, por una presencia que no podía ser ignorada. Una voz resonó desde la visión, y era la suya propia. Él es el comienzo y el final. Despertó con la respiración entrecortada, sudor corriendo por su espalda, la energía a su alrededor temblando como si su propio cuerpo intentara contener una tormenta. Nunca una visión la había tocado de forma tan íntima. Nunca una imagen había persistido con tanta claridad incluso tras el despertar. Sabía lo que significaba. Gabriel Cruz no era un prisionero. Era un eje. Una grieta abierta en la línea del destino. Zarella no volvió a dormir. En lugar de eso, caminó. Lenta, decidida, con una sola dirección en mente. Cuando las puertas del sector restringido se abrieron para ella, encontró la celda iluminada solo por las luces tenues del contenedor energético. Gabriel seguía despierto, sentado con la espalda recta, como si también la esperara. Ella no dijo nada.
Se acercó. Se detuvo frente al campo de contención. Sus ojos se encontraron. Ninguno apartó la mirada. Has entrado en mis sueños, dijo ella, sin adornos ni protocolos. Y no con tu cuerpo. Gabriel sonrió levemente, apenas un gesto. Tú me abriste la puerta, respondió, con esa voz suya que parecía arañar fibras invisibles en su interior. Zarella desactivó manualmente la contención de energía. Las alarmas internas zumbaban débilmente, pero ella no les prestó atención. Cruzó la barrera, quedó sola con él. Hay algo en ti que no entiendo, dijo ella, en voz baja, sin la dureza de una reina. Algo que me quema por dentro cada vez que te miro. Gabriel se puso de pie, las cadenas metálicas aún colgando de sus muñecas. Daba la impresión de que podía romperlas si quisiera, pero las aceptaba como parte de su elección. No vine a ser entendido, dijo él mientras sus pasos lentos lo acercaban a ella. Vine a mostrarte que no todo lo que temes es enemigo. Sus cuerpos quedaron a un suspiro de distancia. Zarella podía sentirlo. La energía, el calor que emanaba de él, el pulso extraño de su alma. Se odiaba por lo que deseaba en ese momento, pero no pudo evitarlo. Sus dedos se alzaron y rozaron la mandíbula de Gabriel. Firme, cálida, humana, y no. Eres una contradicción, susurró. Y me atraes por eso. Gabriel llevó lentamente una de sus manos encadenadas hacia la cintura de ella. No la tocó, pero estuvo cerca. Lo suficiente para hacerla contener el aliento. Y tú eres un imperio entero envuelto en piel, dijo él. Pero no soy uno de tus súbditos. Zarella lo besó. No fue suave. Fue una colisión. Un grito contenido hecho contacto. Sus labios se encontraron con desesperación contenida, y por un instante no había reinas, no había prisioneros. Solo fuego. Su lengua recorrió la de él con hambre contenida, y cuando Gabriel finalmente respondió al beso, la hizo sentir como si estuviera cayendo desde el borde de una galaxia. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con deseo, sí, pero también con algo más. Un miedo primitivo. Algo que ninguno de los dos podía nombrar. Zarella retrocedió un paso, recuperando parte del control perdido. No sé qué clase de arma eres, humano, pero acabas de perforar mis defensas de una forma que nadie había logrado jamás. Gabriel inclinó la cabeza, sin arrogancia. No soy un arma, Zarella. Soy la decisión que aún no sabes que vas a tomar. Ella lo miró una vez más antes de salir de la celda. Esta vez sin cerrar el campo de contención tras de sí. Y mientras se alejaba, supo que no estaba escapando de él, sino de lo que estaban haciendo en su interior. Algo peligroso. Algo profundo. Algo que ni el trono ni su poder podrían detener. La nave imperial recibió una llamada de auxilio inesperada poco antes del amanecer estelar. Era un fragmento de código antiguo, uno que no se utilizaba desde las guerras psíquicas de los 1000 planetas. La fuente era imposible de localizar con precisión. Parecía emanar desde una tormenta solar en plena expansión, justo en el límite del sistema binario de Izar. Los sensores comenzaron a fallar casi de inmediato. Las luces vibraban con un ritmo errático. Las computadoras orgánicas emitían sonidos graves, como si una presencia desconocida se filtrara entre los circuitos y las neuronas artificiales. Zarella, aún alterada por lo ocurrido con Gabriel la noche anterior, sintió la perturbación antes de que los ingenieros pudieran siquiera explicarla. Algo antiguo y dormido había sido despertado. Algo que no pertenecía del todo a este tiempo. Cuando entró en la sala de mando, la criatura ya estaba visible en los monitores. Un ser de proporciones colosales, compuesto de energía viva y materia reconfigurada. Su forma cambiaba constantemente, como un recuerdo olvidado que intentaba tomar cuerpo. Tenía múltiples ojos sin pupilas, y su piel brillaba como fuego contenido en obsidiana líquida. Uno de sus generales jadeó al verla. Eso no era una nave. No era una forma de vida ordinaria. Era una reliquia de los orígenes. Una bestia mental creada en la época en que los Tarnak aún invocaban entidades de pura voluntad para arrasar mundos enteros. Y estaba avanzando hacia ellos. Los escudos comenzaron a fallar uno por uno. Ninguna arma respondía.
Las mentes de algunos soldados más sensibles comenzaron a colapsar en silencio, cayendo de rodillas con lágrimas de sangre. El pánico se extendía como una enfermedad silenciosa. Fue entonces cuando Zarella, en medio del caos, giró su cabeza. Lo sintió. Una vibración. Una luz. No venía del exterior. Venía desde la celda. Corrió. El pasillo parecía más largo, como si el tiempo mismo se estirara para frenarla. Pero ella no se detuvo. Su respiración era irregular, no por miedo, sino por algo más difícil de admitir, la certeza de que la única respuesta que quedaba estaba encerrada bajo su nave. La celda ya estaba abierta. Gabriel estaba de pie, con las cadenas rotas a sus pies. Su cuerpo desnudo brillaba con una energía dorada que latía como un segundo corazón. Sus ojos no eran humanos. Había en ellos luz y tormenta, profundidad y furia. Zarella se detuvo. Su mente intentó resistirse, pero ya no podía negar lo que estaba viendo. Gabriel era más que humano. Algo en su interior había despertado. Algo que incluso su raza, tan vieja como el silencio entre galaxias, había olvidado. «Lo sabías», dijo ella, con la voz quebrada. «Sabías que vendría». Gabriel asintió lentamente. No sabía cuándo. Pero sí que algún día despertarían a la bestia. Y que yo estaría cerca cuando ocurriera. ¿Tú la creaste? Gabriel negó con suavidad. No. Pero fui hecho para detenerla. Se acercó a ella sin miedo, con una calma que no pertenecía a este plano. Zarella sintió que todo a su alrededor desaparecía. El temblor de los muros. Las sirenas. La desesperación. Solo quedaban ellos dos. «Eres un arma», murmuró ella. Gabriel la miró fijamente. «Fui creado como una. Pero tú me hiciste elegir». Ella bajó la mirada. Sus dedos temblaban. No por debilidad, sino porque entendía lo que eso significaba. En su mundo, nada elegía. Todo obedecía. Todo se sometía al poder. Pero él no. Zarella levantó la vista, con lágrimas secas en los ojos. Se acercó a Gabriel, tan cerca que sintió el calor de su pecho irradiar sobre el suyo. Apoyó su mano sobre su piel. Pudo sentirlo. No solo su energía, sino su voluntad. Inquebrantable. Infinita. «Entonces ve», susurró ella. «Mátala. Sálvanos a todos». Gabriel la tomó por la nuca, la atrajo hacia él y la besó. No como la noche anterior. Este beso no era rabia. No era deseo. Era promesa. Era guerra. Y cuando se separaron, los ojos de Zarella brillaban con la misma luz que los de él. Gabriel caminó por el pasillo hacia el hangar. No llevaba armadura. No tenía armas. Solo él mismo. Y cuando las compuertas se abrieron al vacío del espacio, su cuerpo no se desintegró. Se encendió. Zarella lo observó flotar hacia la criatura. Y por primera vez en su reinado, sintió que el universo estaba a punto de reescribirse. Todo por culpa de un humano. Uno que ya no era suyo, pero que aún llevaba su nombre en el corazón. El vacío estelar lo recibió como un segundo hogar. Gabriel no necesitó protección. Su piel brillaba con una luz dorada que deformaba la realidad a su alrededor. Era más que un cuerpo. Era una anomalía consciente, un fragmento de algo antiguo que había permanecido dormido en silencio bajo la carne humana. Zarella lo observaba desde la sala de mando, sola. Nadie más podía soportar la presión mental que emitía la criatura, esa aberración psíquica que flotaba delante de la nave como una pesadilla manifestada. No tenía rostro, pero poseía cientos de ojos. No tenía voz, pero su rugido mental hacía sangrar a los psíquicos de toda la flota. Gabriel avanzó sin miedo, los pies deslizándose por el vacío como si caminara sobre un río invisible. A medida que se acercaba, la criatura se agitó. Sus tentáculos de luz comenzaron a moverse con violencia. Las nubes solares a su alrededor giraban con rabia, como si el sol mismo estuviera reaccionando al intruso. Zarella contenía la respiración. Su cuerpo temblaba. No por temor al monstruo, sino por lo que estaba a punto de ocurrir con el hombre que había empezado como prisionero y ahora flotaba como un dios. Gabriel alzó una mano.
De su palma emergió una lanza de luz pura. No era metal. Era memoria solidificada. Era voluntad armada. Una chispa de su alma extendida en forma de arma. La criatura atacó. Uno de sus apéndices atravesó el espacio como un relámpago deformado, buscando consumirlo. Gabriel giró, esquivó y lanzó la lanza con un solo movimiento fluido, casi sereno. La lanza no cortó. No explotó. Simplemente tocó a la criatura, y la memoria ancestral contenida en ella comenzó a desgarrar el tejido mental del monstruo. La bestia gritó. No con sonido. Gritó en todos los idiomas del miedo. Gabriel cerró los ojos. Se dejó envolver por una onda de oscuridad pura que la criatura generó en su agonía. La nave comenzó a vibrar. Algunas de las estructuras colapsaron. Zarella cayó de rodillas, con sangre en los labios, mientras las pantallas mostraban a Gabriel brillando como un sol contenido. Y entonces habló. No con palabras, sino con pensamiento. Soy el legado de los olvidados. Soy la respuesta que ustedes enterraron. Y ya no estoy dormido. Un haz de energía surgió de su pecho, un rayo tan brillante que el sistema solar entero parpadeó. El núcleo de la criatura se abrió, revelando una matriz negra, líquida, que parecía gritar con las voces de miles de víctimas. Gabriel se lanzó hacia ella. Zarella gritó su nombre. No como reina. No como comandante. Como mujer. Gabriel no se detuvo. Entró en el núcleo como una estrella que atraviesa la noche. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego, una explosión sin sonido expandió un anillo de luz pura por todo el espacio. La criatura se desintegró en millones de fragmentos, cada uno brillando antes de apagarse como luciérnaga sin alma. El sistema se volvió transparente por un momento. La energía se estabilizó. La nave dejó de temblar. Zarella, aún de rodillas, apenas podía moverse. Las lágrimas recorrían su rostro sin permiso. En la pantalla, solo quedaba el vacío. No, susurró. No me dejes así. Pero justo cuando su desesperación alcanzaba su cima, un punto dorado apareció en el radar. Flotaba, débil, pero estable. Era Gabriel. Zarella se levantó con el último resto de fuerza que tenía y ordenó que lo trajeran. Nadie se atrevió a discutir. Gabriel fue llevado a su cámara privada. Su cuerpo temblaba, cubierto de heridas, sus ojos apagados, pero vivo. ¡Vivo! Zarella lo recibió sin armadura. Se arrodilló junto a él. Acarició su rostro, lo limpió con sus propias manos. «Lo hiciste», susurró, besando su frente. «Nos salvaste a todos». Gabriel entreabrió los ojos. No dijo nada. Solo levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre su pecho. Zarella la cubrió con la suya. Y así se quedaron. Juntos. Sin trono. Sin armadura. Solo dos almas rotas y completas a la vez. Y mientras afuera el universo respiraba en paz, en el interior de esa cámara nació algo mucho más raro que el poder. Amor. Los días posteriores a la batalla fueron silenciosos en toda la flota Tarnak. No por luto, sino por algo que no sabían cómo nombrar. Reverencia. Asombro. Cambio. La criatura había desaparecido. La amenaza había sido disuelta sin dejar rastro, y la figura humana que muchos consideraban insignificante era ahora leyenda viviente. Gabriel Cruz, el prisionero, el desconocido, el elegido. Zarella no permitió que nadie se acercara a él durante su recuperación. No médicos, no consejeros, ni siquiera los altos sacerdotes de las mareas del tiempo. Se ocupó de él personalmente, día tras día, curando no solo su cuerpo, sino también lo que había sido desgarrado dentro de su alma al despertar aquella fuerza. Gabriel dormía mucho. Soñaba. Y, a veces, murmuraba su nombre. Al cabo de una semana, abrió los ojos una mañana y la vio allí, sentada a su lado, descalza, con la corona sobre una mesa lejana. «Creí que ya no volverías», susurró ella, sin esconder la emoción. Gabriel sonrió con lentitud. Su voz era ronca, pero firme. No tenía a dónde más ir. «Solo tú». Zarella tomó su rostro entre las manos, lo besó suavemente, sin urgencia.
No era pasión animal como aquella primera noche. Era ternura, un reconocimiento mutuo. Una victoria sin sangre. Cuando sus labios se separaron, sus frentes quedaron unidas. Ninguno dijo nada por un largo rato. No lo necesitaban. Una semana después, Zarella reunió a los líderes de los sistemas conquistados. Se presentó sin armadura, con Gabriel a su lado. Su anuncio sacudió los cimientos del imperio. Hoy renuncio al dominio por la fuerza. La era del miedo ha terminado. El que veis a mi lado no es mi prisionero. No es mi enemigo. Es el hombre al que amo. El hombre que nos salvó a todos. Y, si acepta, será mi consorte y mi igual. Las reacciones fueron diversas. Silencio, asombro, lágrimas. Pero no hubo rebelión. Ni uno solo alzó la voz en contra. Porque todos habían sentido el cambio. Porque algo en el aire, en la estructura misma del poder, ya no era el mismo. Gabriel aceptó sin palabras. Solo la tomó de la mano y asintió. Durante meses reconstruyeron el equilibrio. Los antiguos mundos esclavizados fueron liberados. Las flotas imperiales se transformaron en naves de socorro, exploración y reconstrucción. Los templos de guerra fueron desmantelados y reemplazados por santuarios de conocimiento. Zarella dejó de ser llamada emperatriz de la conquista. Ahora era conocida como guardiana del alba. Y Gabriel, antes soldado anónimo, fue nombrado por todos como el Corazón Dorado, el hombre que derribó a un dios sin armas ni odio, solo con su alma despierta. Vivieron en los jardines flotantes del nuevo palacio, construido sobre las aguas vivas del Ator. No necesitaban sirvientes. Solo silencio, estrellas y el uno al otro. Allí, entre flores que cantaban al anochecer y lagos que reflejaban galaxias, compartieron noches de amor sincero, sin miedo, sin máscaras. Una noche, mientras la brisa acariciaba las hojas flotantes y el cielo se teñía de violeta, Zarella apoyó la cabeza sobre el pecho de Gabriel y le susurró: «Nunca creí que un humano pudiera cambiar el universo». Gabriel acarició su cabello, con una sonrisa tranquila. «Nunca creí que una reina pudiera enseñarme a sentirlo». El universo continuó girando. Mundos nacieron, otros murieron. Pero en el corazón de un sistema luminoso, dos seres que habían sido enemigos crearon una historia que ningún historiador pudo contar con justicia. Porque era más que guerra, más que destino. Era amor. Amor que ardió entre galaxias, amor que sanó heridas milenarias. Amor que convirtió a un soldado en leyenda y a una reina en mujer. Y así fue como terminó la era de las sombras. No con una batalla, sino con un beso. El universo, por primera vez en milenios, respiró en paz. Fin.